Yo creo uno de los temas fundamentales es que los inversores quieren saber si las compañías están preparadas para abordar los cambios de futuro. Es decir, que lo que quieren saber es que no solamente que estás entregando resultados, sino si están conduciendo con luces largas. Estratégicamente es vital, ¿no?, el estar preparado para abordar los cambios. Entonces, yo creo que esto es un tema clave. Otro es que al final para tu cuenta de resultados tú tienes que tocar la parte de ingresos y la parte de costes. Y está clarísimo que la tecnología hace mejoras de eficiencia y de productividad. No vamos a entrar mucho, pero temas de automatizaciones, es decir, te mejora la parte de costes. Pero no solamente la parte de costes, sino también la parte de ingresos, porque te puede ayudar a encontrar nuevos nichos de mercado, nuevos productos y nuevas oportunidades, incluso productos sustitutivos. Y una de las cosas fundamentales no solamente es lo que se dice de los red ocean, o sea, no solamente los océanos rojos, sino encontrar nuevas oportunidades con océanos azules. Y para mí otro de los temas también fundamentales es que hay amenazas. Es decir, una amenaza clarísima es el tema de la ciberseguridad, el tema de los tratamientos de los datos, temas de sostenibilidad. Entonces, el tener innovación, estar buscando alternativas, también ayuda a ver cómo se pueden reducir esas amenazas y convertirlas en oportunidades. Cualquier compañía, a un inversor tiene que generarle la confianza, y para generar la confianza, uno de los temas fundamentales es la transparencia. La tecnología permite que a los inversores no solamente tener una información bidireccional, permite que puedas tener una información porque se han abierto muchísimos más canales y muchísimas más vías de información y de comunicación. No solamente más vías, sino mucho más enfocadas en determinadas vertientes y ángulos que cada vez se tienen mucho más en cuenta cuando tú vas a realizar una inversión, y también te permite muchísima más agilidad, rapidez y que sea mucho más real time. Y esto lo ha permitido la tecnología. La tecnología también te permite muchísima más adaptabilidad. ¿Por qué? Porque te permite personalizar, que también para mí es uno de los temas claves en la relación con inversores, es que tú puedas personalizar mucho más la comunicación. Todo esto lo permite la tecnología. La tecnología, si tú la usas con el enfoque adecuado, sin querer perder la autenticidad, ¿no?, y el contacto humano y empático. Y yo creo firmemente que esto tiene una complementariedad clara y ayuda a tener unas visiones mucho más completas, más transparentes y más ágiles. Para mí, dentro de la innovación, evidentemente está la tecnología. Pero para mí la innovación también puede ser el uso, ya de manera mucho más estructurada, de todo lo que se está trabajando en lo que se llama economía del comportamiento, que yo prefiero llamarlo ciencias del comportamiento. Las ciencias del comportamiento lo que estudian cómo es los procesos, la arquitectura de toma de decisiones de los humanos. Porque un tema es la intencionalidad y otra cosa es el comportamiento. El entender cómo es la toma de decisiones de los inversores, cuáles son los sesgos cognitivos que tenemos en la toma de decisiones. Un sesgo clarísimo es el de la aversión a la pérdida, es decir, preferimos no perder a ganar, es decir, la recompensa a corto plazo. Yo creo que ahí es una de las grandes áreas que se está empezando a trabajar, sobre todo en instituciones financieras, pero para mí va a ser una de las grandes áreas donde en la relación con inversores, igual que con clientes, ciudadanos y en otros ámbitos, se trabajará en el futuro. Y yo creo que esta es una de las vías claras donde hay que trabajar y innovar para empezar a implementar y accionar vía ciencias del comportamiento las relaciones con inversores.